Hola queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Espero de corazón que se encuentren bien, que tengan ánimo, ya estamos en la mitad del proceso, así que a no bajar los brazos, si quiere hablar con alguien me cuenta, me escribe, yo soy todo oídos para usted, ¿ya? Así que vamos nomás, vamos nomás. Si no me hace la guía, bueno, por último escúcheme y algo a aprender, ¿no es cierto? Y cuando tenga ánimo ahí me hace la guía, po. ¿Ah? Ya, chiquillos. Esto es para tercero medio en el optativo religión. La clase del día de hoy es Gobierno de la Reconciliación, el gobierno del presidente Patricio Elwin Azócar. Y el objetivo va a ser caracterizar las principales transformaciones políticas, sociales y económicas desde 1990, conociendo las acciones realizadas en el gobierno de Patricio Elwin. Bien, chiquillos, vamos a leer una fuente que él decía, que él dijo: el esfuerzo fundamental de mi gobierno es derrocar la pobreza para todos, con el crecimiento económico, pero también con conquistar la justicia social como legado. Por eso es que hablamos de crecimiento con equidad. Si ustedes ven ahí, chiquillos, esa es una tabla del respaldo de la gente, ¿no es cierto?, en los distintos gobiernos. Y si nos vamos hacia el final, él prácticamente todo su gobierno mantiene casi el 50% de la aprobación. Entonces, en comparación con los demás presidentes del retorno a la democracia, él tuvo una buena aceptación por parte de la gente. ¿Por qué? Porque en su gobierno, ¿no es cierto?, él decía que había que crecer con equidad. Bien, entonces, tenemos que el 11 de marzo del 90 asume el señor Patricio Elwin y su periodo duraría 4 años, porque en la Constitución hubo una reforma que pensó que el gobierno de él, o del que siguiera, ¿no es cierto?, después de que Pinochet dejara el cargo, debía durar 4 años, ¿ya? Por eso el gobierno de la transición. Patricio Elwin, chiquillos, en su gobierno se caracterizó por 4 elementos que fueron fundamentales. Primero, siguió el modelo económico neoliberal, un modelo económico abierto, ¿no es cierto? Hizo que empezaran a funcionar las instituciones gubernamentales del Estado, ¿ya? Quería superar la pobreza y la injusticia social, pero por sobre todo, chiquillos, él quería lograr una reconciliación entre los chilenos. Por eso, en el análisis del discurso que vimos la clase pasada, era muy importante que ustedes se internalizaran con eso para entender que él es una figura clave, es tremendamente clave, ¿no es cierto?, en este proceso. Bien, chiquillos, la economía del gobierno de Patricio Elwin fue bastante exitosa. Se volvieron a retomar, ¿no es cierto?, las exportaciones. Chile entró, ¿no es cierto?, en una economía abierta. Aumentó el ahorro nacional, se redujo la tasa de empleo, perdón, de desempleo, y se elevó el salario mínimo, ¿ya? Y algo sumamente importante es que se redujo la inflación. Las inflaciones siempre son terriblemente malas para cualquier tipo de economía, ¿ya? El PIB, el Producto Interno Bruto, crece, ¿no es cierto? Y en realidad fue bastante potente, muy económicamente. De hecho, nuevamente, si lo comparamos, ¿no es cierto?, con los presidentes de la transición, él hace el mayor crecimiento de un 7.3% durante todo su periodo, ¿ya? Entonces, ¿cómo logra tan buenos resultados Patricio Elwin? ¿Cómo lo hizo? Bueno, con una reforma tributaria. ¿Qué son las reformas tributarias, chiquillos? Es un cambio legal, ¿no es cierto?, en la forma en que el gobierno administra las plata. ¿Ya? A simple hecho. Entonces, la reforma tributaria de 1990 tenía como objetivo incrementar los recursos públicos para intervenir en las necesarias políticas sociales tendientes a mejorar la equidad y disminuir la pobreza. ¿Ya? Entonces, como cambia la base del sistema de tributo, o sea, de impuestos, él sube el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Hace una serie de cambios para recaudar, ¿no es cierto?, más dinero. Y ese dinero, ¿no es cierto?, iba en pos de las reformas sociales que había que hacer.
Entonces, una de las cosas más importantes es que cambió la estructura de tramos para la aplicación de los impuestos a los ingresos personales, impuesto global complementario o el impuesto único al trabajo, manteniendo el mínimo exento de las tasas marginales con un incremento global de la carga tributaria para los contribuyentes de mayores ingresos, hasta diciembre del 93. Es decir, las personas que tenían más, pagaban más, ¿ya? Y el aumento del IVA, el valor agregado de las cosas, ¿no es cierto? Que eso era de la gente de los proveedores que traen cosas, ¿no es cierto? Se les subió el impuesto. Ya. La economía, la reforma y el mundo del trabajo en Chile. Con la reforma tributaria, chiquillos, de la mano de los privados también se hizo un nuevo código del trabajo. Este nuevo código del trabajo, no había código del trabajo, ¿no es cierto?, de los años anteriores, porque no se podían formar sindicatos y una serie de cosas. Entonces, con la ayuda privada, se hizo una serie de reformas del trabajo, como tales cual el aumento de 5 a 11 meses en el monto máximo de las indemnizaciones por despido, ¿ya? La creación por primera vez de una indemnización para los trabajadores de casa particulares, o sea, la señora las nanas, ¿ya? En el perfeccionamiento del feriado progresivo, el fortalecimiento de la responsabilidad subsidiaria de empleadores respecto a los derechos previsionales y laborales y otras medidas. Entonces, los acuerdos, ¿no es cierto?, junto con los privados, fue un perfeccionamiento del sistema de seguridad social y la capacitación y formación profesional, ¿no es cierto?, de las personas que eran financiados, entre otros, tanto por el Estado como por los privados. Y eso hace que en el mundo económico, mientras una persona tenga más, ¿no es cierto?, experticia o capacidades, pueda hacer de mejor manera, ¿no es cierto?, su trabajo. Ya. Entonces, al principio dijimos que todo bien, ¿no es cierto?, en el gobierno de Elwin, porque lo hizo a través de una reforma tributaria, ¿no es cierto?, donde todos los monitos bailaron, por así decirlo. ¿Y esto se tradujo en qué? El empleo crece un 3% anual y la tasa de desempleo cayó en un 5%, ¿ya? Los salarios reales crecieron un 4% al año y los mínimos en promedio de 5,6%. Salario real, chiquillos, quiere decir lo que la gente puede comprar con ese dinero, ¿ok? Las asignaciones familiares, ¿no es cierto?, o pensiones, crecieron en el 70%, ¿ya? Y el aumento del costo de vida, ¿no es cierto?, quedó como satisfecho con respecto a esto, ¿ok? Todo esto mientras el gasto social del Estado en salud, educación, vivienda y seguridad social creció sobre el 30% durante los 4 años del gobierno. Y la cantidad de familias bajo la línea de pobreza se redujo en más del 25%. Entonces, como vemos, uno de sus objetivos, ¿no es cierto?, de trabajo era que Chile se superara, ¿no es cierto?, en dignidad, en crecer con equidad, etcétera, y vemos los resultados, dicen que sí, ¿no es cierto?, lo consigue. Las fuentes, chiquillos, las pueden ver, ¿no es cierto?, en... Bien, otro de los objetivos, muchachos, es la reconciliación nacional. Con respecto, ¿no es cierto?, a las muertes, a los asesinatos, ¿no es cierto?, ocurridos en el periodo de dictadura militar. Por tanto, él le encarga al jurista, abogado, por supuesto, y ex parlamentario, el señor Raúl Rettig, que cree una comisión y se encarguen de investigar qué pasó con los desaparecidos, ¿ya? Entonces, Elwin, bueno, se tuvo que enfrentar a Pinochet, ¿no es cierto?, con respecto a esto, y hay unos episodios que ya más adelante voy a contar, ¿ya? El informe Rettig, entonces, chiquillos, se fue entregado al presidente un año después, ¿ya? Y en ese, Patricio Elwin, muy humano, se emociona y pide perdón, ¿no es cierto?, a nombre del Estado chileno, a las víctimas, ¿no es cierto?, de violación de los derechos humanos. ¿Cuál fue el informe entonces? ¿Qué pasa con esto? Los afectados fueron 2.279, de los cuales 161 fueron consideradas víctimas de violencia política y 2.115 de las violaciones a los derechos humanos, ¿ya?
La comisión formuló una serie de recomendaciones a fin de fijar acciones de reparación moral y material para los familiares de las víctimas y establecer medidas legales y administrativas para impedir nuevamente violaciones de los derechos humanos. Entonces, chiquillos, aquí por ejemplo, no se han escuchado de las becas Ballet. Son justamente una de las acciones. Es como, claramente nadie te va a devolver a tu ser querido, pero finalmente, si eres y estás dentro de las familias, tú puedes estudiar prácticamente gratis o de acuerdo al monto, ¿no es cierto?, que da esta beca a las familias de estas personas que fueron desaparecidas. Entonces, ¿logra, ¿no es cierto?, la reconciliación nacional? Sí, en parte sí, porque él acepta, toma lo que pasa, no lo encubre nada y finalmente aclara, ¿no es cierto?, esto. Vamos a ver que Frei Hijo, ¿no es cierto?, y Ricardo Lagos también hicieron acciones con respecto a esto, pero esto es lo más importante porque es la primera parte, ¿no es cierto?, que se va a empezar a conocer de un periodo tan oscuro en nuestra historia. Bueno, ahí está cuando la imagen cuando él está dando el discurso, ¿no es cierto?, después que se entregaba el informe de rating. Ya. Otra de los proyectos, ¿no es cierto?, era que las instituciones gubernamentales empezaran a funcionar, a trabajar, y empieza a hacer una serie de instituciones para la planificación del país, mejoras, ¿no es cierto?, sociales, etc. Está entonces el Mideplan, que es una institución de planificación e implementación de políticas sociales para nuestro país, ¿ya? Entonces, desde el Mideplan se generan todo lo siguiente. El FOSPIS, Fondo Solidario de Inversión Social. Es ayuda económica, ¿no es cierto?, a personas para que tengan un capital y puedan trabajar, ¿ya? El CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer, que es un hito tremendamente importante en el Estado porque promueve la igualdad de las oportunidades, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. La CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en el Estadio Nacional ustedes vieron que también hubo representaciones de pueblos originarios. Es aquí cuando, por ejemplo, se le da el puesto que merecen la descendencia, ¿no es cierto?, de lo que queda de nuestros pueblos originarios, ¿ya? El INJU, el Instituto Nacional de Juventud, que tenía por objetivo hacer programas que fomenten la participación social de los jóvenes, sacarlos de la droga, entre otros, ¿no es cierto?, que vieran otros mundos, que no fuera solamente la pobreza, etc. FONADIS, Fondo Nacional de Discapacidad, que tenía como objetivo, ¿no es cierto?, desarrollar, darle herramientas a personas que tenían algún tipo de discapacidad, ¿ya? Y bueno, la señora del presidente Elwin, la señora Leonor Oyarzún, ella pone un hito, hace la figura de la primera dama. Hasta el día de hoy existe una figura de la primera dama que se encarga también de labores sociales, ¿ya? Ella crea la Fundación Familia, ¿no es cierto?, la Fundación Promoción para el Desarrollo de la Mujer, y la Fundación Integra también, que aún sigue siendo, ¿no es cierto?, tarea de las primeras damas. Bien. Estas tres instituciones se han consolidado y representan actualmente una pieza esencial de la red de fundaciones a lo largo de todo el país en la dirección, ¿no es cierto?, sociocultural de la Presidencia de la República, ¿ya? Bien, hechos álgidos ocurrió en el gobierno de Elwin. Ustedes, chiquillos, saben que vino el retorno a la democracia, pero Augusto Pinochet seguía siendo senador de la República y seguía siendo comandante en jefe del ejército, ¿ya? Entonces, eso, siendo comandante en jefe del ejército, igual tenía mucho poder. Bueno, entre otras cosas, vamos al primer hecho que ocurre el año 91, que es el asesinato de Jaime Guzmán. ¿Se acuerdan quién era Jaime Guzmán? Bueno, el redactor y la cabeza, ¿no es cierto?, de la Constitución de 1980. Por supuesto, él era el presidente del partido de la UDI, y lo matan, ¿no es cierto?, gente que militaba, ¿no es cierto?, en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, bueno, ahí tienen el auto donde lo mataron, ¿no es cierto?, y bueno, ahí quien lleva el féretro, ¿no es cierto?, ahí lo marqué, es Pinochet, justamente, ¿ya?
¿Qué pasó con esto? Ahí les puse un link para que ustedes lo vieran. Está muy bueno, véanlo. Elwin dice, no, pues o sea, yo estoy reconciliando a Chile, van y matan al Jaime Guzmán, o sea, está bien que haya sido partidario de la dictadura, pero él es un senador de la República también, esto no puede ser, y manda a desbaratar a todos los grupos terroristas, ¿no es cierto?, que estaban armados y de conspiraciones que hay en Chile. Entonces, nadie, ¿no es cierto?, se quedó sin su ministerio de castigo si querían hacer, ¿no es cierto?, atrocidades contra la humanidad, ¿ya? Y bueno, aquí hay 2 episodios, ¿no es cierto?, como les vuelvo a decir, Pinochet, ¿no es cierto?, seguía a cargo del ejército, y ocurrió 2 cosas. Primero, a Pinochet no le gustó mucho el tema del informe Rating, y en el 90 hace un ejercicio de enlace con los militares, que se le dan como a la calle. Y un hito más importante, chiquillo, es el boinazo del año 93, que militares se ponen, ¿no es cierto?, cercando la moneda, porque Pinochet estuvo involucrado en un giro a nombre de su hijo, ¿no es cierto?, por casi 1.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces los pinocheques, como lo podrán escuchar alguna vez. Y la cosa es que esto también sacaron a los militares a la calle y esto es una tensión permanente, ¿no es cierto?, en el gobierno de Elwin. Bien, en síntesis, chiquillos, el presidente quiso restablecer las instituciones democráticas, ¿no es cierto?, y para eso crea, ¿no es cierto?, distintos departamentos e instituciones para velar, ¿no es cierto?, y promover el crecimiento. Dio plena vigencia a los derechos humanos y a la reconciliación nacional e impulsó el crecimiento económico, como los datos que ya vimos anteriormente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actividad, chiquillos? Vamos a contestar un verdadero y falso. Está en la plataforma Classroom, donde deben justificar, ¿no es cierto?, la falsa. Si no la justifica, ¿no es cierto?, no se le dará el puntaje o no tendrá el puntaje correspondiente, digamos, porque acuérdense que estamos haciendo evaluaciones formativas. La idea es que ustedes esto aprendan, ¿no es cierto?, mejore. Después vamos a retroalimentar, ¿no es cierto?, y yo voy a dar las respuestas correctas como corresponde, ¿ya? Eso, chiquillos, la actividad tiene que ser enviada el 31 de julio por plataforma Classroom, y si el que no se maneja todavía me puede mandar el correo. Un abrazo, muchachos, un beso grande y cuídense mucho. Besitos, chao, chao.